Bueno, pues buenas noches a todos y hoy vamos a tener la primera de 4 clases aquí con Eric, que nos va a llevar a conocer un poco más sobre, o un mucho más sobre nuestra medicina tradicional mexicana, conocer los conocimientos ancestrales de nuestros orígenes. Y pues muchas gracias, Eric, y buenas noches. Buenas noches a todos. Pues muchas gracias, Luisa, otra vez por la confianza y bueno, por conectarse el día de hoy los que estamos aquí. Pues bueno, vamos, como bien dices, vamos hoy a empezar esta parte de este taller que va a constar de 4 charlas, de 4 pláticas que tienen que ver con la parte, nosotros le hemos nombrado o puesto Sistema de Salud Tolteca. Pero bueno, pues esta parte tiene, como vamos a ver, pues vamos a ver hoy las bases, los cimientos de esta parte de la cosmovisión del México antiguo. Y de ahí, pues bueno, vamos a partir, nos vamos a dar cuenta que este sistema, pues nos va a servir no solamente para salud, sino es un sistema que nuestros ancestros o las culturas del México antiguo utilizaban como base de su sistema político, de su sistema económico, como base de la parte ceremonial, ritual, ancestral y pues bueno, como parte de su vida normal. Entonces, este sistema de base, sistema de salud tolteca, pues nosotros le llamamos, dentro de la tradición, le llamamos el Mashiot Nahui Olinteo. Ese es su nombre que tiene desde el México antiguo, desde lo que es la parte de el idioma náhuatl, que es el idioma que se hablaba aquí en el centro de México. Ojo que digo idioma, ¿no? Hoy, pues, los científicos le llaman que es una lengua, pero lengua es aquella que está, pues, combinada con otras lenguas, ¿no? O con otros idiomas, como por ejemplo el español, que hoy nos dicen que es un idioma, pues bueno, el español tiene muchas mezclas, tiene mezclas de árabe, de latín, de griego, y entonces eso es lo que se le llama una lengua, la que está mezclada con otras cosas, ¿no? Que no es totalmente auténtica. Y el náhuatl, pues es auténtico, tiene que ver con los sonidos de la naturaleza y tiene que ver con la parte de nuestro entorno. Entonces, aquí en México, lo que se hablaba mayormente, no estoy diciendo que sea lo único, porque pues hay muchísimas lenguas todavía o idiomas que se hablan aquí en México que todavía han sobrevivido, pero el náhuatl era el que se hablaba en mayor parte de la República Mexicana y pues tiene que ver con como les comentaba la vez pasada, pues tiene que ver con lo que nosotros o en lo que me especializo, que es la parte de la medicina tradicional mexicana náhuatl o del centro de México. Entonces, por eso vamos a utilizar este idioma náhuatl y les voy a ir, bueno, vamos a ir viendo algunas palabras, pero las vamos a ir desglosando para que entendamos mejor y pues bueno, vamos a ir aprendiendo también algunas palabras en náhuatl, que es parte de nuestra identidad, ¿no? El chino habla chino, el japonés habla japonés, el alemán alemán, el inglés inglés, y aquí en México, pues no hay un idioma que hablemos auténtico, ¿no? Hoy nosotros podemos decir que hablamos español, pero ni siquiera es español, es castellano. Entonces, desde ahí vemos que hemos perdido esa identidad y el regresar a nuestro idioma, a nuestras costumbres, a nuestra ideología, pues es parte de recobrar esa identidad. Entonces, pues bueno, de ahí esa parte, ¿por qué es un sistema de salud tolteca? ¿Por qué utilizamos este término de tolteca? Hoy la parte científica, los historiadores le llaman tolteca a esa cultura que floreció en la parte central de aquí de México, que se le llama Tula Hidalgo. Aquí hay una parte en México que es Tula Hidalgo y ahí dicen los historiadores o de ahí lo meten dentro de la historia que la cultura tolteca se dio ahí. Para nosotros dentro de la tradición, no
tolteca no es totalmente una cultura, sí tiene que ver con la parte de los toltecas que vivieron en Tula Hidalgo, pero para nosotros eso es Tolantecayo, no es, es Toltecayo, perdón, ¿no? Que es esta parte, pero no solamente es en Tula, sino también se dio un florecimiento en Teotihuacán, y esa es la cultura, ¿no? De la Toltecayo que floreció, pero no solamente fueron los toltecas. Para nosotros, tolteca, desde el México antiguo, desde las culturas, tolteca es un grado de conocimiento. Y este grado de conocimiento es el sabio, el que sabía las cosas, no solamente que conocía, porque una cosa es conocimiento y otra cosa es sabiduría. El conocimiento es teoría, eh, pues son libros, es información, pero la sabiduría ya es aquella información, aquella teoría que la llevamos a la práctica en la vida diaria y que se vuelve una experiencia de vida. Entonces los toltecas eran personas sabias que sabían o tenían mucha experiencia de la vida en todas estas partes del conocimiento, de práctica, en varios ámbitos, ¿no? No solamente en la parte espiritual o religiosa, sino en la parte pues económica, social, en la parte de la educación, en la medicina, en la astrología, en la matemática, geometría. Eran personas de conocimiento. Entonces, por eso llamamos a este sistema, lo llamamos sistema de salud tolteca, porque viene de la parte de los sabios del conocimiento, ¿sale? Entonces, para que no lo identifiquemos totalmente en la parte tolteca de Tula Hidalgo o a esa cultura, sino que viene de mucho más atrás, donde los mexicas, como les comentaba la otra vez, no es lo mismo que aztecas, porque aztecas vienen de antes y después se convierten en mexicas, pero antes de ser mexicas y hacer aztecas, pues viene la parte de los toltecas, de los teotihuacanos, y todavía si nos vamos más para atrás, traemos información de las culturas madre, como es la olmeca y zapoteca. Entonces, toda esta información se fue transmitiendo de generación en generación hasta llegar a los mexicas, que fueron la última civilización más fuerte aquí en México y fue la que cayó al final, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso viene esta parte y con eso iniciamos, ¿no? Este taller que les comentaba va a durar 4 clases en las cuales en esta primera vamos a ver las bases, los cimientos bien puestos de todo este sistema, para después en las siguientes charlas que tengamos, pues ir poniendo uno por uno, ¿sale? Cada uno de los puntos los vamos a ir tocando más a detalle. Entonces, pero es bien importante este punto de arranque porque de aquí va a ser pues el inicio y son las bases bien fuertes, ¿no? Y pues bueno, con base a la presentación del día de hoy que está aquí, pues está esta primera imagen donde les decía, está el nombre de nuestro sistema en náhuatl. En español, pues le llamamos sistema de salud tolteca. Pero este sistema tiene un nombre en náhuatl y es Mashiot Nahui Olinteo. ¿Qué es un Mashiot? Es un molde, un modelo, un plano a seguir. Aquí en México, pues hay una palabra, por ahí no sé si en todos los lugares se ocupe, pero aquí en México, en el centro, se ocupa mucho una palabra que le decimos machote. Un machote es aquello que es como un plano que seguimos paso por paso, ¿no? Que ya es un molde, un modelo. Entonces, esa palabra de machote se toma de esta palabra en náhuatl que es mashiot, que quiere decir lo mismo, un molde, un modelo, un sistema a seguir, ¿vale? Entonces, eso es lo que quiere decir mashiot. Nahui es 4, olin movimiento y teo es energía o esencia, ¿sale? Esto lo vamos a ver más a grandes rasgos un poquito más adelante, lo vamos a detallar más, ¿vale? Pero con eso queremos decir que es el sistema del movimiento 4. Y aquí en esta imagen lo vemos representado. Esta imagen es lo que hoy conocemos como la imagen o la parte central de lo que conocemos como el calendario azteca. De hecho, está hasta en las monedas de 10 pesos, ¿no? Aquí en México está esta imagen. Y ese es el centro, es el punto medio. Eso ahorita también lo vamos a ver más adelante. Y si pueden ver, están estas 4 hélices alrededor que representan los 4 puntos cardinales, las 4 estaciones del año y bueno, varias cosas que es lo que vamos a ir detallando, que realmente ese es el sistema
Nahui Olinteo. Pero aquí está expresado en un códice y en una piedra que es la piedra solar que llamamos calendario azteca. ¿Sale? También el centro ahorita lo vamos a desglosar un poquito, pero esta es la base, el inicio de esto. Si me puedes apoyar con la siguiente, Luisa, por favor. Entonces, bueno, vamos a iniciar como todos nuestros maestros dentro de la tradición o de nuestras culturas nos dicen, ¿no? Este es un precepto que tienen los maestros con nuestros alumnos y es esto, ¿no? Siempre nos dicen, admírate, asómbrate de lo que vas a escuchar y de lo que vas a ver, pero duda de mis palabras y de lo que veas y de lo que escuches. Entonces, yo se los comparto a ustedes porque es parte fundamental de nuestra educación, que es el crear duda en parte de todo lo que hagamos, porque cuando se crea duda, entonces analizamos, nos hacemos conscientes de las cosas, experimentamos, desarrollamos y tenemos un progreso. Pero cuando no dudamos, pues simplemente estamos repitiendo cosas, ¿no? Sin llevarlas a la parte de la conciencia. Entonces, con esto iniciamos y yo les digo, no me crean nada de lo que hoy les vaya a decir, de lo que mejor vayan, escúchenlo, analícenlo y después investiguenlo y vean también las cosas que son verdaderas, las que no son verdaderas y lo que sea funcional, pues lo tomamos y lo que no sea funcional, pues solamente se rechaza, ¿no? Es la parte, si es funcional, va a ser constructiva para nuestra vida y lo que no es constructivo, pues es destructivo. Entonces, es mejor desecharlo. Entonces, eso es, lo hacemos y pues con esto iniciamos. La siguiente, por favor. Bien, vamos a ver esto, que dentro de la historia humana, todas las grandes civilizaciones se han dado cuenta después de observar la naturaleza. Ojo con esto, esto es bien importante, ¿no? Porque todo el conocimiento de nuestras culturas ancestrales aquí en el México antiguo, pues fue en base a la observación de la naturaleza. No fue en base a otra cosa más que a la observación de estar viendo. Y con esto, al estar observando la naturaleza, ellos se dieron cuenta que pues una de las características de las cosas es que hay cosas que son cíclicas, es decir, que son constantes en el universo. Y estos ciclos pues están presentes en la salida del sol, cuando se mete el sol, ¿no? Cuando se oculta, en el ciclo del agua, de la lluvia, y cuando se oculta y se mete el sol, pues también está implícito ahí la parte del día, de la noche, la luz, la oscuridad, y esto les dio la pauta para poder ir viendo que todo lo que va sucediendo en la naturaleza también pasa en alguna parte en ciclos de nosotros como seres humanos y en todo lo demás. Entonces, esto se da en base a la observación y pues también se categoriza los elementos como tierra, aire, agua, fuego, como lo hacen en todas las culturas, en todas las grandes civilizaciones, ¿no? Así fue, no solamente aquí en México, sino en todas las grandes civilizaciones se dio esto. Y pues bueno, para poder después enseñar a las personas que venían abajo, a los niños, a las nuevas generaciones, esta información de lo que ellos habían observado, pues lo que implementaron fue imágenes o patrones de maneras muy sencillas, ¿no? Para poder simplificar toda esta información. Y pues bueno, algunas civilizaciones optaron por pinturas, y como aquí en México fueron códices, y así fueron categorizando las cosas y fueron indicando pues información específica o conocimiento específico. La siguiente, por favor, Luisa. Y bueno, así, una antes, por favor. Ahí está bien, sí. Así que, bueno, con esto vemos que en algunas culturas su simbología fue muy básica y en otras muy elaborada. Esto es también en base al desarrollo de cada civilización. Entre más desarrollada fuera la civilización, su simbología fue mucho más elaborada. Y las civilizaciones que se fueron quedando, pues su simbología fue más básica, ¿no? Y entre los símbolos más básicos que utilizaron pues estas civilizaciones se encuentran líneas, círculos, triángulos, ¿no? Que son parte, y ya aquí vamos viendo expresada parte de la geometría y matemática, ¿no? Ahorita lo vamos a ir viendo, pero esto fue dando. Y en medida que se fue especializando y ampliando el conocimiento,
pues esta información fue creciendo, que fue cuando fue dándose el auge de estas civilizaciones, ¿no? Fueron creciendo, avanzando y evolucionando a formas más completas y elaboradas, agregando otros elementos o colores que también tienen un valor o significado específico en las distintas culturas, pero hay un patrón donde fácilmente se pueden observar los colores primarios, es decir, la ausencia del color, todos los colores juntos, y esto le da un orden a las cosas, una jerarquía, y pues bueno, aquí vemos también la parte la parte de la cromática ya, ¿no? Donde ya no solamente es líneas y círculos y triángulos, sino también colores, tienen que ver situaciones específicas. Y bueno, estas civilizaciones que optaron por esto es lo que hoy llamamos culturas madre. Estas culturas madre fueron aquellas que pues hicieron simbología mucho más avanzada, mucho más elaborada, y fueron las que fueron creciendo más y evolucionando más hasta ser culturas madre. Una cultura madre pues es aquella que no copia otros sistemas de otras culturas, sino que ellos mismos implementan sus propios sistemas económicos, sociales, su propio medicina, su propio idioma, tienen, son auténticas en cada una de las ramas que hacen. Y estas culturas madre, pues unos las clasifican en 5 y otros historiadores en 6 culturas madre. La parte de lo que es fuera de nuestro continente, en Asia, en Europa, pues está expresada como cultura madre la cultura china, la cultura india y la mesopotámica. La mesopotámica, muchos es ahí donde generan la situación, que son 5 o son 6, porque de la mesopotámica pues se dan otras culturas como la griega, como la romana, incluso la egipcia, que tomaron cosas, ¿no? de la parte de los mesopotámicos, pero pues bueno, la parte de los egipcios pues tuvieron muchísimo auge, muchísima fuerza, entonces también algunos lo consideran dentro de una cultura madre. Y eso es parte de no solamente de nuestro continente, sino en otros continentes, ¿no? Aquí vemos 4 culturas, que sería la China, la India, Mesopotamia y Egipto. La siguiente, por favor, Luisa. Pero aquí lo interesante es que aquí en nuestro continente americano, pues hubo dos culturas madre, ¿no? Que es el Anáhuac y el Tahuantinsuyo. Así se les llama a estas dos culturas madre. El Anáhuac comprende desde Alaska hasta Nicaragua, es decir, desde el Polo Norte, donde está Alaska, hasta la parte de Nicaragua, más cercana al Ecuador, ¿no? De esta parte donde estamos nosotros. Y el Tahuantinsuyo viene desde Nicaragua hasta lo que es la Patagonia de Argentina, que es la parte más sur. Entonces, así se divide estas dos culturas. Y el Anáhuac tiene que ver con todas nuestras civilizaciones que se dieron aquí en México, pero también civilizaciones que se dieron un poquito, no solamente en el centro, ¿no? Sino también en el sur, como la cultura maya que se dio no solamente en México, sino en países de Centroamérica, como El Salvador, como Guatemala, que también tuvieron ese auge, ¿no? Ahí de los mayas. Y pues bueno, tenemos en este continente que muchos dentro de la tradición le llaman Ixaxilan, que es la parte como del continente rojo, o la parte del Sem Anáhuac, ¿no? Aquí en México así se le conoce al continente, Sem Anáhuac, que es como la primera unidad del Anáhuac o hacer una unidad del Anáhuac, uno solo, ¿no? Y bueno, aquí lo interesante es el Anáhuac, nos vamos a centrar en esta parte. Anáhuac es las partes, se dio por ejemplo los mexicas, que fue como la gran civilización más fuerte que hubo, y en el Tahuantinsuyo, con los hermanos del sur, pues se dio la parte de los, en Perú, con los incas, ¿no? Y pues ahí está, de hecho hay 2 confederaciones. La confederación del Anáhuac era representada por el águila, o digamos que su tótem, su animal representativo de la parte de Anáhuac, como está ahí representado de la parte norte, era el águila, porque aquí había en la parte de Estados Unidos, México, centro, se daba mucho el águila real. Entonces, todavía hay algunos ejemplares, ¿no? Pero, pues bueno. Y en la parte del sur, en Perú con los incas, con los hermanos de Bolivia,
pues se da la parte de el cóndor. Entonces se dividió en estas dos confederaciones, en la Confederación del Águila y la Confederación del Cóndor. Dentro de nuestra tradición oral, con los abuelos y familias que resguardan aún todavía estos conocimientos de tradición en tradición, es decir, de generación en generación, se dice que antes de la llegada de los españoles, un poquito antes, ya había pláticas para poder congregar una sola confederación. Pero pues llegaron los europeos, se dio la invasión y ya no se pudo llegar a esta congregación de una sola confederación, ¿no? Pero ya había un intercambio. Entonces, les comentaba, lo curioso aquí del náhuatl es que les comentaba ahorita del idioma náhuatl, ¿no? Pues Alaska, desde donde está la parte más hacia el norte, pues es una palabra en náhuatl, y Nicaragua también es una palabra náhuatl. Entonces, que Alaska, su nombre era Ashkan, que es desde aquí, ¿no? Eso quiere decir Ashkan. Y Nikan es hasta aquí. Entonces era Alaska, o como se le pronunciaba correctamente, era Ashkanahuac. Nada es que los españoles pues no pudieron pronunciar bien muchas palabras como chocolate, ¿no? Y hoy le dicen chocolate. Entonces hubo mucha transgiversación de palabras por el acento que teníamos muy diferente, y Alaska pues es Ashkanahuac y hoy se le quedó como Alaska, ¿no? Y Nicaragua era Nicanahuac. Entonces era desde aquí a Náhuac hasta aquí a Náhuac. Eso es lo que quiere decir, y ahí está bien delimitado pues estas partes, ¿no? Entonces con esto lo que quiero comentarles, y para hacer más fuerte lo que les compartía la semana, hace 15 días que platicábamos, de que la medicina tradicional mexicana abarca todo esto que le llamamos Anáhuac, donde en este territorio pues también están países como Estados Unidos, como Canadá, que eran parte también de esta confederación, y que pues bueno, cada una de esas partes también tenían su propia medicina tradicional, pero que abarcaba la medicina tradicional mexicana y había ciertas subdivisiones, ¿no? Y pues bueno, esta es la parte donde de este conocimiento, quiero que quede claro que este conocimiento viene desde aquí, ¿no? Desde dónde viene, para poderlo ir entendiendo mayormente. Con la siguiente, por favor. Entonces, bueno, parte de lo que comentábamos ahorita de los símbolos básicos que tenían nuestros abuelos para expresar ciertas cosas o cierto conocimiento con base a la observación del universo, pues se utilizó, por ejemplo, el círculo en distintas civilizaciones, ¿no? Ahorita nos vamos a centrar en la parte de aquí de México, pero, por ejemplo, se utilizó el círculo. Es una figura muy básica que tiene un centro, un origen y algo que concentra, que reúne. Pero ahorita les voy a comentar, por ejemplo, un poquito de todo lo que significa o simboliza este círculo. Este círculo puede simbolizar el sol. Aquí en nuestras culturas ya se sabía que nuestro planeta, que el universo estaba en base esférica, algo que, por ejemplo, en Europa, pues se desconocía. Ellos pensaban aún cuando vinieron, cuando venía Cristóbal Colón y descubrió América, que la Tierra era plana, y ellos pensaban que en algún momento que iban a estar navegando, iban a caer hacia un vacío, ¿no? Ellos tenían toda esta cultura terraplanista, y aquí en México y en las civilizaciones de aquí, de todo Anáhuac, se sabía ya que el planeta Tierra, que el Sol, que la Luna tenían una forma esférica. Entonces, por eso utilizaban el círculo, y representa eso, todo lo que es circular, representa el Sol, representa la Luna, las estrellas, representa el ciclo, los ciclos, ¿no? Del agua, el ciclo de la lluvia, el ciclo de la misma vida, donde iniciamos, tenemos un origen, nos expandimos y desaparecemos o morimos, ¿no? Trascendemos. Entonces es un ciclo. Si lo ven ahí, esta figura, pues también, si la vemos bien, representa un ojo humano. Y este ojo representa lo que visualizamos, lo que vemos en este plano material, ¿vale? Vemos la parte más material. Entonces, todo eso simboliza, y simboliza también la parte femenina. ¿Qué es la parte femenina? Es aquella que crea, es aquella que concentra, que unifica.
Ahorita lo vamos a ver a grandes rasgos, pero representa un vientre, un útero materno, ¿sale? Un vientre, este semicírculo, y pues es lo que representa la parte femenina. Vieron, ahorita les pude comentar, pues así a grandes rasgos, mucha simbología de un solo símbolo, ¿no? De una sola figura. Y bueno, pues aquí vemos también una pirámide, ¿no? Como conocemos, les puse esta imagen de una pirámide que es la pirámide de Giza en Egipto. Esta figura es una pirámide. ¿Por qué? Porque termina en punta, termina en pico, ¿no? Tiene una base cuadrangular y termina en punta. Aquí en México, a muchas de las zonas o a todas las zonas arqueológicas que hay y donde hay este tipo de basamentos, hoy los científicos dicen que hay pirámides. Yo les pregunto y lo dejo ahí para que comenten en el chat o ustedes solamente lo analicen. ¿Han visto las zonas arqueológicas aquí en México? ¿Tienen esta misma figura o terminan en la misma figura como esta de Giza para poder ser pirámides? Entonces, es ahí interesante, ¿no? Para que lo veamos. Pero muchas civilizaciones ocuparon, ¿no? Este símbolo del triángulo. ¿Y qué representa el triángulo? En esta otra imagen donde sale el sol, vemos aquí los rayos del sol y podemos ver también que en ese espacio que hay entre rayo y rayo se forma estos triángulos, ¿no? Esta misma figura que tiene esta pirámide. Entonces, pues bueno, estas pirámides o estas figuras en triángulo representaban la parte masculina, aquella que penetra, aquella que va ejecutando un movimiento y que va penetrando, es aquello que penetra la oscuridad para poderle dar luz a las cosas, ¿no? Y eso es lo que son los rayos del sol que penetran a la tierra y entonces hacen que germine vida. Que esos mismos rayos del sol son los que penetran la parte circular que es la tierra y permiten que haya esta luz, que haya movimiento, que haya sonido y que haya vida en el planeta. Y pues bueno, nosotros aquí en México, pues también esa parte del triángulo lo ocupamos como por ejemplo en este tipo de cosas, ¿no? En nuestras flechas, en algunos instrumentos como nosotros le llamamos a este mayoyolhuastli, que es como el instrumento de la mano, donde nos servía para poder tomar la palabra, ¿no? Aquel que la tenía era el que tomaba la palabra y los demás escuchaban. Pero como muchos saben también, pues nuestras flechas eran para cazar, para poder herir, para poder penetrar, ¿no? Esa parte. Entonces, ¿qué representa esto? Pues la parte masculina, la parte como más solar, la parte de los rayos del sol y la parte masculina. Entonces, pues vemos ahí todo el simbolismo de solamente dos figuras, ¿no? Imagínense, y esto es algo básico, que muchas culturas lo hicieron, pero en culturas más avanzadas, como aquí en México, se dieron ya figuras más combinadas. La siguiente, por favor, Luisa, donde vamos a ver ahorita estos símbolos que ya son más, ¿no? Símbolos combinados. Y estos símbolos, pues bueno, aquí puse de ejemplo algunas, lo que le llamamos grecas, ¿no? Estas grecas las vamos a ver en muchos de los basamentos de nuestras zonas arqueológicas, incluso en vestimentas de algunos pueblos, están ahí. ¿Y qué representan? Pues bueno, representan estas grecas, representan grados de conocimiento, pero también con estas grecas nosotros sabemos si esa parte estaba dedicada a algún elemento de la tierra, es decir, hay grecas de fuego, hay grecas de agua, hay grecas de viento, hay grecas de tierra. Entonces, dependiendo la figura, es el simbolismo, el significado y pues también lo que íbamos a estar viendo, ¿no? Dentro de estas zonas arqueológicas o cuál era la energía principal que se hacía presente en esos lugares. Entonces, pues también representaban ciertos niveles, ¿no? Como les decía, jerarquías, representan niveles. Los abuelos aquí, nuestras culturas, sabían que no todo se observa igual
desde diferentes perspectivas. Yo puedo tener una perspectiva de la vida y ustedes pueden tener otra perspectiva, y esto es ser, ellos lo ponían esto para poder ser empáticos, vaya. Cuando nosotros somos empáticos podemos ver que no todo es como yo lo veo, porque hay miles de cosas más, ¿no? Afuera. Entonces, los abuelos sabían esto y sabían que teníamos que ir escalando ciertas situaciones para ir viendo las cosas de diferente manera. Entonces, no es lo mismo ver el amanecer desde nivel del mar que arriba en una montaña, ¿no? Se ve de diferente manera, se percibe de diferente manera y pues la energía se siente distinta. Entonces, esto también tiene que ver con esta parte de estos niveles y ser empático, porque yo pudiera preguntarle a la persona que está allá en las montañas y preguntarle cómo se ve, ¿no? Esta parte, y entonces él me va a decir, pues trabaja, investiga, ve y lo vas a ver al igual quizás como lo veo yo, ¿no? Entonces, todo esto representa esa parte de estas grecas, de estos símbolos ya combinados, donde vemos cuadrados, donde vemos círculos, y ahí, ¿no? Líneas, y se van combinando todo esto. Y pues bueno, acá puse este ejemplo de varios símbolos ya combinados en diferentes partes, ¿no? Del mundo. Aquí vemos también, por ejemplo, el yin y el yang, que lo utilizan mucho en la parte oriental, y es un símbolo combinado, ¿no? Donde hay un círculo y donde hay diferentes colores, y ya vemos también la cromática que representa los colores diferentes cosas, ¿no? Eso también ya entra dentro de los símbolos combinados, la parte del color, que también representa algo distinto. ¿Me puedes ayudar con la siguiente, por favor? Y bueno, dentro de estos símbolos también, pues viene el símbolo de la cruz. Este símbolo que está en muchísimas de las civilizaciones y culturas en todo el mundo. Esta cruz se ha dado en distintos puntos. ¿Y qué nos enseña este símbolo? Pues es la parte de nuestro sistema, el sistema Nahuatl, el sistema de los 4 movimientos, los 4 puntos. Eso es lo que representa el círculo, perdón, la cruz. Y lo vemos en distintas partes, ¿no? Del mundo. Incluso con esa parte de Hitler, los nazis, él usaba, ¿no? La suástica, que era esta parte también es una cruz. Entonces, vemos que este sistema, pues fue desarrollado también, pues en muchas partes del mundo. Aquí en México, pues la cruz nosotros entendemos que la cruz representa nuestro cuerpo, representa la parte vertical, representa la parte horizontal, y tenemos un centro, un origen que es nuestro ombligo, ¿sale? Entonces, es esta parte, ahorita lo vamos a ver más adelante, más a detalle, pero representa eso y los 4 puntos del universo. Entonces, cuando llegan los españoles aquí o los conquistadores, pues ya aquí teníamos este símbolo de la cruz, ¿no? Pero que simbolizaba distintas cosas. Puse acá ejemplos de más cruces, y por ejemplo podemos ver que está hasta acá, en la orilla, donde era más o menos la cruz que traían, ¿no? Los europeos, y que hoy está expresada en muchas partes de la Iglesia Católica, y está así, la cruz. No era una cruz equidistante, era una cruz donde venía más arriba de medio la parte horizontal. Ya nosotros nos preguntábamos, pues, ¿por qué, no? O nuestros abuelos, nuestras culturas. Pero bueno, ya después, con todo lo que se vio y cómo se fueron dando las cosas, entendieron la parte en la que estaba más desarrollada su parte material de los europeos. Ellos venían por lo que brillaba, por lo que tenía oro, ¿saben? Entonces, por la parte material. Y es por eso que tenía una parte más arriba, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos. Nosotros aquí en México, pues era equidistante, haciendo esta parte del equilibrio y de la armonía, ¿no? Que platicábamos la otra vez, que es parte de la salud. Mientras haya un equilibrio, una armonía en todo, pues va a haber una salud y vamos a estar bien. Entonces, cuando hay un desajuste, pues es porque estamos desarrollando más una parte y estamos dejando de trabajar en otra parte, ¿sale? Entonces, hay que siempre mantener un equilibrio, y eso es lo que se manifestaba en estos símbolos de la cruz, ¿no? A grandes rasgos. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Entonces, bueno, con esto
de las cruces, nos damos paso a la parte del acercamiento al pensamiento de las culturas originarias de América. Y dentro de las culturas originarias de este continente vemos un común denominador. Ese común denominador pues viene en el pensamiento, en su concepción, entendimiento del entorno y del universo, ¿no? Como observaban el mundo. Esa similitud la podemos ver plasmada en sus diferentes conceptos o sistemas, como el de las 4 direcciones del universo, también conocido como Nahui-Olin-Teo. Aquí mismo, en este continente, pues se da otra parte, ¿no? El Nahui-Olin-Teo, como les decía, esta parte del símbolo de la cruz en todo se da y era un sistema. Este sistema aquí en México se le llamó Nahui-Olin-Teo, pero por ejemplo en Estados Unidos con tribus como los Lakota, que son una tribu que se da, por ejemplo, en Dakota del Norte, Dakota del Sur, que es la mayor parte de las reservas que hoy hay en Rosewood, en Pipestone, en varios lugares de Estados Unidos, en estas reservas todavía de indígenas nativos. Se da esta parte y se le conoce como la rueda de la medicina. Más adelante vamos a ver una imagen y lo volvemos a retomar. Y también, por ejemplo, con los hermanos del sur está la parte, tantito, Luisa, está la parte de la cruz andina, que ellos le llaman chacana. Ajá, entonces, pues también tiene que ver con esta parte, ¿no? Del Nahui-Olin-Teo, tiene ahí, pues, una situación muy similar a como se ve aquí. Y estos conceptos están plasmados en diferentes comunidades, etnias, pueblos, civilizaciones del continente y en las diferentes tradiciones. Ahora sí, la siguiente, por favor. Y pues bueno, como les decía hace un ratito, pues nos vamos a enfocar ahorita en las civilizaciones que se desarrollaron en la meseta de Anáhuac, que era lo que les comentaba, ¿no? En la parte desde Alaska hasta Nicaragua era náhuatl, y en la que se desarrollaron culturas como la Tolantecayo, nosotros le llamamos así, la Tolantecayo, que es donde se dio las culturas, la cultura madre para nosotros, que es la Olmeca, que es la cultura que los mismos historiadores ponen como la cultura más antigua, aquí en lo que ellos le llaman Mesoamérica, ¿vale? Entonces, después viene también la Toltecayot, conocida como la parte de la Tolteca y Teotihuacana, la Aztlanteca o Azteca y la Mexicayot o Mexica, ¿no? Mejor conocidas. Entonces, dentro de todas estas culturas o civilizaciones se desarrolló el sistema de los 4 movimientos o el Nahui-Olin. Y este sistema es el que utilizaron para observar, analizar, entender y ordenar todo aquello que observaban en la naturaleza o que observaban en su entorno. Y en la base de su cosmogonía, la plasmaron en las ciencias y en las artes, en el sistema de pensamiento, en su estudio, en el conocimiento y en la organización de la información, con una estructura muy simple de entender, practicar, ejercer y desarrollar. Era lo que les decía, este sistema no solamente nos va a servir como base de salud o sistema de salud, sino nos va a servir como un sistema de toma de decisiones, un sistema para poder identificar o desarrollar ciertos proyectos y bueno, para muchas cosas, ¿no? Viene esta parte del Nahui-Olin-Teo. Por eso es bien importante que entendamos esta parte que es lo básico para después ir desglosando lo demás. De ahí la importancia de explicar y entender este sistema del por qué proliferó en todo el territorio, en algunos lugares de manera muy básica o sencilla y en otros de forma más elevada o concreta. La siguiente, por favor. Y pues bueno, aquí vamos a ver un poquito a grandes rasgos, no me voy a meter muchísimo porque me podría tardar 1 hora, 2 horas explicándole estos glifos, esto que están en los códices, y pues bueno, nos tardaríamos. Les voy a decir de manera rápida, por ejemplo, este primer glifo que está aquí de la cultura teotihuacana, y ahí nos muestra la parte del Nahui-Olin-Teo. Si lo vemos, son 2 líneas que se entrelazan entre sí, y pues ahí forman los 4 puntos y representa también pues la parte masculina, la parte femenina, ven en el centro que se unen y se hace un círculo más grande, pues representa un shikli, un ombligo, un origen de las cosas, y es muy básico, ¿no? Solamente 2 líneas ahí. En este segundo, que también es de la cultura teotihuacana, ya vemos un poquito más complejo este códice, este glifo,
que es, lo vemos aquí, si lo vemos bien, este glifo ya tiene movimiento, por eso tiene ya va así como desglosándose, ¿no? Y ya tiene un poco de matemática, véanlo. Si nosotros aquí vamos contando, cada punto se, se va segmentando en 3 partes, ¿no? En 3 líneas. Si lo vemos, 4 partes por 3 nos dan 12 y el centro nos da un número 13. El 13 para las culturas aquí en el Anáhuac representaba el desarrollo, es decir, 13 momentos de luz en el día, ¿sale? No es la misma luminosidad que hay cuando sale el primer rayo de sol que le llaman el alba, a la luminosidad y el calor que hay a la 1 del día, que está casi el sol en el mero cenit, ¿no? En mero en medio. Entonces, vamos viendo que hay diferentes grados de luminosidad, es decir, de grados de desarrollo, donde el día va creciendo. Y aquí en nuestras culturas se creía que había 13 espacios de luz. Y de ahí viene también una parte en la cosmogonía, en la mitología azteca, como le llaman, donde hablan de los 13 cielos, ¿no? Y son 3 espacios de desarrollo únicamente. Pero bueno, aquí eso es lo que representa y esto, los que vivimos aquí en México, pues podemos ver, no sé si les ha tocado ver algo como está plasmado en un juguete para niños. Este juguete se llama reguilete. Este reguilete, pues es una figura de cartón o de papel que se movía con el viento y tú podías estar jugando y corriendo y se iba moviendo el reguilete, que estaba formado de estas 4 partes, de estas hélices, y cada una parte de estas hélices tenía un color distinto. Hay una cromática y ese color representaba cosas distintas. Y esa es la manera en como nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestras culturas aquí en México, pues desarrollaban su conocimiento y lo plasmaban para que se fuera transmitiendo de generación en generación. Entonces así los niños jugando aprendían el sistema del Nahui Olinteo. Sabían que había 4 puntos, 4 momentos, 4 espacios y que cada uno por sus colores representaba distintas cosas. Y en un simple juguete para niños, ahí estaba puesta la información. ¿Sale? Entonces, eso es parte de esto. Esta otra, también teotihuacana, vemos aquí como 2 paréntesis o 2 corchetes que representan, si lo ven bien, representan las 2 manos y las 2 piernas. Esto es como, por ejemplo, también lo utilizaron en Europa, Da Vinci, ¿no? La parte, o los que ponen el Axis Mundi, que es, Da Vinci pues lo puso bien, bien bonito, ¿no? Así la persona, con su cara, su rostro y todo el cuerpo humano, y abierto de manos, de pies, representaba todo el universo. Y aquí en nuestras culturas, a lo mejor de una manera más básica, más abstracta, ahí lo tenían, ¿no? Le falta a lo mejor la cabeza del ser humano, pero aquí están las 2 extremidades superiores, inferiores, y hay un centro, un ombligo, nuestro Xictli, ¿no? Como se le llama o se le dice en náhuatl al ombligo Xictli, y es el origen de donde venimos, ¿sale? De donde nace. Un círculo debe de tener un punto original. Nosotros tenemos un sistema como es el compás, donde ponemos la primera punta, o se incrusta en un punto y ese es nuestro origen y después va a crear la circunferencia. Entonces todo debe de tener un origen y aquí nos lo muestran, ¿no? Entonces nuestras culturas, antes de que Da Vinci pintara esto, ya lo ponían en sus códices, ¿no? Entonces aquí está. Y aquí tenemos, por ejemplo, algo que se dio en la cultura maya y también tiene ya la parte de la matemática, pero aquí nos da 9. Vean, son 1, 2, 3, 4, los 4 pétalos y estos 4 puntos también del cuadrado de adentro son 8 y el centro 9. El 9 también tiene que ver con una parte que ahorita está muy fuerte, que viene la parte de la celebración del Día de Muertos aquí en México. Búsquenlo, analícenlo, chéquenlo, investiguenlo. Hay una leyenda de los 9 espacios del inframundo, le llaman aquí, o 9 espacios del Mictlán. Entonces, habla de esto, los 9 espacios de transformación. Y ahí estaba plasmado, ¿no? El número 9, que son espacios de transformación que se dan en la noche. Diariamente nosotros tenemos estos espacios y están ahí, ¿no? Entonces se da esto. Y bueno, pues los demás vienen en esta parte. Me voy a centrar, por ejemplo, en el que está aquí.
que parece también como un reguilete y tiene aquí como una florecita en medio. Igual, representa algo que nuestros abuelos le llamaban el Macuilxochitl. Macuili es 5, Xochitl es flor, o Xochitl, ¿no? Hoy así lo pronuncian, Xochitl. La manera correcta es Xochitl. Entonces es Macuilxochitl, que es la flor de 5 pétalos, y representa eso, los 4 puntos y el centro, que se abren como una flor y se expande por el universo, ¿no? Se expande a los 4 puntos, ese conocimiento, esa parte, que era lo que nuestros abuelos siempre pretendían, que ese conocimiento que tuviéramos no lo tuviéramos solamente aquí, sino que lo expandiéramos, que expandiéramos nuestra energía. Y parte de este sistema, pues, nos lleva a esto, a expandir nuestra energía al universo, ¿no? Y tener un progreso. Entonces, pues bueno, eso es parte básica, ¿no? Del sistema Nahui Oli. Nos vamos a la siguiente, por favor. Ahora vamos a entrar a la parte del origen del cosmos. Todo esto es para entender de dónde viene este sistema, que no es un sistema que solamente lo crearon, y no crean que fue en un momento. Estamos hablando de miles de millones de años, ¿no? Miles de años. Estamos hablando desde la cultura olmeca, que muchos de los científicos e historiadores lo parten desde hace 2000 años antes de Cristo. Aquí en nuestra tradición decimos que viene de 4000 años antes de Cristo. Entonces imagínense, 4000 más 2000 que llevamos ahorita, ya son 6000 años de conocimiento, ¿no? Que nosotros tuvimos todavía un retraso, o estuvimos ahí 500 años de oscuridad, de todo. Después les voy a platicar un poquito una consigna que dictó el último Tlactuani o gobernante que tuvimos aquí en México, que fue Cuauhtémoc, donde él nos dice, ¿no? Que el sol se ha ocultado y que guardemos nuestro tesoro. Cuando escuchan esto los españoles o los invasores, pues dicen, tienen un tesoro y no lo quieren dar, ¿no? Pero ese tesoro es nuestro conocimiento, porque dice que escondamos el conocimiento, ese tesoro en nuestro corazón, que los niños, los padres le enseñan a los niños y las madres a las niñas. Entonces, este conocimiento es ese tesoro, y pues como Cuauhtémoc jamás quiso decir a dónde estaba ese tesoro, porque no había tal tesoro, el tesoro del conocimiento, pues le quemaron los pies, ¿no? Y lo torturaron hasta que lo mataron. Entonces, pues bueno, es este punto, y tuvimos este atraso, ¿no? Durante 500 años, donde ahorita pues se va retomando, pero que ha venido esto. Y esta información viene no solamente desde 6000 años, sino desde que se originó el cosmos, el universo. ¿Sale? Entonces, vemos que aquí, para nuestros pueblos, el origen, el cosmos está compuesto por energía universal en la que existen contrapartes, es decir, los opuestos, que pueden ser luz, obscuridad, vida, muerte, día, noche, ¿no? Frío, calor. Es la dualidad en las cosas, y esta energía puede ser utilizada de forma constructiva o destructiva. Entonces, nuestras culturas no tenían conceptos como el bien y el mal. Ese concepto de bien y el mal no existía aquí. Aquí existía constructivo o destructivo solamente. Entonces, tan fácil es cómo es nuestra vida, cuáles son los actos de nuestra vida, ¿son constructivos o destructivos? ¿No? Entonces, desde ahí partimos. La siguiente, por favor. Entonces, esta parte de tradición oral que dicen muchas familias o se lo cuentan a los niños así, tal cual, se los voy a decir, es mucho más larga, la resumimos un poquito, pero viene lo esencial, ¿no? Y dice, en un principio el universo estaba vacío, no existía nada, todo era quietud, nada lo movía, nada lo conmovía, todo es obscuridad. El tiempo eterno no se puede medir, no hay referencia, la materia aún no se presenta, no se sabe qué es la luz ni los colores se distinguen, no hay seres que lo vean. ¿Cuánto tiempo pasó? Nadie lo sabe, toda la infinitud. Siguiente, por favor. Entonces, dice más, en un instante, quien hace persistir la oscuridad, que es Tloquenahuaque, el consolidador de armonía, se convoca a sí mismo. Entonces, aquí hacemos tantito un espacio para explicar. Entonces, se dice que en el principio el universo era toda oscuridad. Había quietud, calma, no había luz, no había sonido,
no había movimiento aún, todo estaba ahí, pero toda la energía estaba en un punto, estaba ahí, ¿no? Calmada. Puede ser como nosotros, quizás ahorita digamos, yo no estoy haciendo nada, estoy solamente aquí escuchando, sentado, pero dentro de nosotros hay miles de procesos mentales y químicos que están sucediendo. Entonces, en esa nada existe el todo. No estoy realizando ningún trabajo físico, ningún movimiento físico, pero dentro de nosotros hay un mundo de situaciones y de cosas. Entonces, así era. Quizás estemos en quietud, en obscuridad, en un vacío, pero hay muchos procesos. Esto era el inicio, ¿no? Y el Tloquenahuaque, con esto quiero decirles también que para nosotros nos han enseñado en la escuela que nuestras culturas eran politeístas, ¿no? Es decir, que creían en muchos dioses. Y nos dicen, lo que nos enseñan es, comían maíz, frijol, calabaza, chile, esa era su base alimenticia, les gustaban los sacrificios humanos y eso era todo, ¿no? Así como a grandes rasgos es lo que nos dicen de las culturas prehispánicas o de las culturas antiguas del México, pero no es así. Aquí no les voy a decir que no había dioses, ni siquiera existía el término Dios en México. Ajá. Vamos a ver más adelante que ellos creían que Teo era Dios, pero no es así, ¿no? Tal lo vamos a ver más adelantito, pero no había dioses. Y por ejemplo, Tloquenahuaque no era un dios, era un concepto del origen del universo. Este concepto es de Tloquenahuaque, es aquello que unifica las cosas, es aquella energía que unifica lo que pienso con lo que siento, para que lo que piense y siente sea lo que actúe. Entonces, esa energía que conecta mis emociones con mis pensamientos, eso es el Tloquenahuaque. Es esa energía que está entre adentro y afuera. Si yo abro una puerta o la entreabro, está este punto o ese espacio entre adentro y afuera. Lo que hay en ese adentro y afuera, esa energía que está ahí, porque no es que no haya nada, hay energía. Eso es el Tloquenahuaque, es aquello que unifica, que no se abra ni se cierra, o que se abra, que digamos, esto está abierto o que esto está cerrado, ¿no? Entonces, eso es lo que hace y se empieza a convocar a sí mismo. La siguiente, por favor, Luisa. Y bueno, al concentrarse se genera un gran resplandor. Cuando nosotros concentramos nuestra energía en un pensamiento, en una emoción, o esa emoción se concentra en un pensamiento, se prende, ¿no? Hasta en los cómics ponen luego a veces que se prende así un foquito, ¿no? Nos ponen aquí que se pone en el foco cuando hay una idea. Entonces es esto, en el universo se creó una energía y se prendió, se concentró un gran resplandor. Y es este resplandor, y vean, aquí volvemos a ver esta parte del círculo y de los rayos penetrando, ¿no? Como la Tierra del Sol. Entonces, la siguiente, por favor, Luis. Vemos aquí en este concepto que les comentaba, ¿no? Dice, y en ese momento se hace presente como Teot. Teot quiere decir energía. Es la energía, es la fuerza verdadera, es el poder auténtico que crea la energía verdadera y es quien crea el movimiento. Hay muchas definiciones de Teot, ¿no? Hoy en diccionarios de náhuatl español y muchas fuentes históricas, muchos hasta dicen que ni existía la palabra, pero bueno, Teot, una manera bien sencilla de poderlo definir es, Te viene de Tet, que es piedra, y Ot viene de Olin, que es movimiento. Entonces es la piedra en movimiento y lo podemos representar como Tet o la piedra es materia, algo sólido, algo que podemos ver, agarrar y que es fuerte. Y el movimiento es la energía que se mueve, que no podemos ver, algo más intangible, ¿no? Entonces, Teod es energía y movimiento, ¿no? Energía y materia, perdón. Ajá. Eso es Teod, la energía y materia concentradas. Cuando llegan los españoles, traen el término de Deus y Theos, que quieren decir Dios en griego y en latín. Ajá. Teus y Deus. Y cuando escuchan Teot, dicen, pues también. Y cuando le preguntan a nuestros abuelos, a nuestros ancestros, ¿qué es Teot? Y los ancestros o las personas de aquí le dicen, Teot es todo. Teot es todo, porque todo está hecho de materia y todo está hecho de energía. Nosotros tenemos un cuerpo físico, carne, hueso, sangre, que es materia, pero también tenemos una energía que mueve este cuerpo físico. Sin esa energía no podríamos crear movimiento o hacer cosas.
Entonces, los abuelos les dicen, es que Teod es todo. Entonces dicen, Dios es omnipresente y omnipotente. Entonces, Teod es Dios, pero no es así. Ellos entendían Teod como la energía, que es representada en muchas o en todas las cosas del universo. ¿Sale? Entonces, es ahí donde se crea esta energía. La siguiente, por favor, Luisa. Vemos esta parte, ¿no? Que al convocarse, al congregarse, al unirse esa energía, fue una inhalación. Esta inhalación o este inicio del universo, esto que les estoy contando es el origen del universo, desde el punto astronómico del cosmos, ¿sale? Entonces, la energía respiró. ¿Cuál es nuestra fisiología de la respiración básica? Son dos movimientos, una dualidad, inhalar y exhalar, soltar. Entonces, a este movimiento de inhalar, de concentrar, de unir, se le llama omesiguat. Es cuando toda la energía se empezó a concentrar en un solo punto, empezó a jalarse todo el teo, toda la energía del universo en un solo punto, a concentrarse en un punto. Y eso es lo que le llamamos omesiguat. Ome es dos, siguat es mujer, se es uno, wa es generar y at es agua. Entonces es la que genera la unidad con el agua. Eso es lo que quiere decir mujer en agua, ¿no? Hoy dicen Siguat y es mujer, pero realmente todo el concepto de Siguat es esto, la que genera la vida en el agua. ¿Cuál es el agua? El líquido amniótico en el cual se va gestando el bebé, ¿sale? Y la mujer es la única que puede tener esa parte de creación. Y ahí se los dejo de tarea también para que lo investiguen. ¿Cuál era la cosmovisión de Siguat o de mujer en la parte occidental, en la parte europea? Mujer viene del término mulier, y mulier quiere decir algo como un molusco. Mulier es molusco. ¿Cómo es un molusco? Algo blando, algo aguado. Entonces de ahí viene el término de sexo débil para las mujeres. Y vemos la cosmovisión bien distinta, ¿no? Cómo veían ellos a la mujer y cómo lo veíamos nosotros, como la parte que concentra, que une, que congrega la energía a la familia, a la gente. ¿Sale? Entonces son conceptos bien distintos, ¿no? Que teníamos. Y por eso hubo ese choque tan fuerte, ¿no? En las culturas. Entonces, pues bueno, el omesiguat es lo femenino del teodo, de la energía. El siguiente, por favor, dice. Y bueno, al reunirse todo el teo, la energía, se creó el gran brillo, que quiere decir Weishu en agua, y este destello inmenso que rompió la oscuridad, se le llamó Shuyowalsin porque fue aquel brillo de la noche, ¿no? Por la unión de todo el poder que había dormido en el universo por una eternidad infinita, y ahora se hacía presente para romper la luz, y romper la luz. No alcanzo a ver, permítanme tantito. Para romper la luz en la oscuridad, ¿sale? Entonces, eso es el teo, la energía que se da con esta parte. Les decía la parte fisiológica de inhalar. A ver, nosotros podemos inhalar por siempre. De que estemos inhalando y congregando la energía, no se puede. Debe de haber dos movimientos. Entonces, cuando nosotros inhalamos, concentramos el teot y viene este gran resplendor, ¿no? La siguiente, por favor, Luisa. Donde se da este siguiente movimiento que los abuelos, nuestros ancestros, le llamaron Ometecuhtli. Y Ometecuhtli fue el albor de la iluminación primigenia. Fue una exhalación, una expulsión de la energía, trascendiendo su irradiación a esta segunda acción, le llamamos Tecutli, que quiere decir la reciprocidad de la piedra, y es lo masculino del teo. ¿Sale? Ya vimos la parte femenina y ahora es la parte masculina. La parte masculina es la exhalación. Les digo, no podemos inhalar por siempre, tenemos que jalar, pero va a haber un punto en el que ya no podamos retener tanta energía o tanto, todo lo que hay en el cosmos, todo ese teo, que va a llegar un punto en el que tenemos que expandirlo, que exhalar, y esa exhalación fue un gran estruendo, fue una explosión. Aquí se le llama, o es esto que les decía anteriormente, el Weishu, que es ese gran brillo, y esto es lo que los científicos conocen como la teoría del Big Bang, la gran explosión, ¿sale? De donde surge el cosmos, el universo. Y aquí estamos eso,
Tecutli quiere decir aquel que agarra o sostiene la piedra. Y Tecutli es un grado de desarrollo de nosotros los hombres, ¿sale? Como también hay grados de desarrollo de las mujeres. Hoy lo conocemos niñez, juventud, ¿no? Adolescencia, vamos así, madurez. Pero aquí estaba este punto y Tecutli es aquel que agarra la piedra con la mano. Han escuchado aquí en México mucho el término de chamaco. Chamaco es una persona pues que es como adolescente, que no tiene decisiones firmes. Y este término de chamaco viene de shamair. Shamair, que shali es arena y mair es mano. Ajá, entonces es el de las manos de arena. La arena cuando tú la sostienes se te va. Entonces no es algo sólido, fuerte. Entonces así se define, ¿no? La parte del shamay, del chamaco, es aquel que no tiene decisiones firmes, fuertes. Y el tecutli es aquel que ya agarra y sostiene la piedra. Es aquel que tiene ya decisiones sólidas, fuertes. Es un grado de conocimiento y de desarrollo de nosotros como hombres. Y entonces representa la parte masculina. Y si vemos aquí, la siguiente, por favor, Luisa, vemos ya estas dos partes, el Ometecutli y la Omecigua, lo masculino y lo femenino. Vemos que el Ometecutli tiene la lengua, el Omecigua la está recibiendo, entonces es lo que penetra, lo que contiene y se unifican y son dos fuerzas en el universo. Y si ven es la carita que está en el calendario azteca, que está ahí, entonces, ¿qué representa? Las dos energías. La siguiente, por favor, Luisa. Representa estas dos energías, ¿no? El ometeo. ¿Qué quiere decir ometeo? Ome2, teo de energía, esencia, entonces es la energía dual. Y esta acción doble del teo, energía de inhalar y exhalar, forma un flujo de fuerzas que expresan lo femenino y lo masculino. Y de ahí partimos porque, pues, aquí en nuestras culturas había un concepto muy fuerte que era el de dualidad. Todo lo que existe en el universo es dual, ¿sale? Hay dualidad. Como en la parte fisiológica de nosotros para vivir es inhalar y exhalar. Adentro, afuera, luz, oscuridad, día, noche, calor, frío. Tenemos hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, parte de sensibilidad en el corazón, la parte de la razón. Y venimos nosotros de una parte femenina de una mujer y de un hombre. Sin esas dos energías no se podría crear vida, ¿sale? Tenemos a la tierra y al sol, que son nuestros padres, y de ahí viene toda esta parte, ¿no? Para nosotros, nuestra cosmovisión, nuestro árbol genealógico viene desde el cosmos, no viene desde nuestros abuelos, ¿no? Viene desde el cosmos, donde el fuego, la gran explosión es nuestro abuelo, que este fuego hace también al sol, y este sol es nuestro padre. La luna, que es nuestro satélite natural, viene siendo nuestra abuela. Esta abuela que al ponerse en medio entre el sol y la tierra, crea un ambiente de humedad y da sombra. Si no hubiera esta sombra, no se hubiera podido crear lo que es la parte de lo que tenemos hoy, que es humedad, que es agua, donde se generaron los primeros seres, ¿sale? En el agua. Y entonces, pues, de ahí vienen esa parte, entonces la luna es nuestra abuela, ¿no? Juntándose con el fuego, que es huehueteo, del sol es nuestro padre, la tierra nuestra madre, y de ahí que todo lo que existe en el universo, plantas, animales, vegetales, minerales, sean nuestros hermanos y nosotros seamos parte del todo, ¿sale? Entonces, de ahí que entendamos esta parte de reciprocidad y de encontrar un equilibrio con todo lo creado, porque somos parte de ese origen, de ese cosmos, y esa energía universal está en todos. Ese teo está en nosotros, pero ese teo también está en una piedra, está en cómo respiramos, está en nuestra atmósfera, en la atmósfera de cada lugar que visitamos está ese teo, ¿no? Esa gran energía universal. Entonces, la siguiente, por favor, Luisa. Entonces, bueno, aquí viene esta parte del sistema Nahui-Olinteo como un sistema de toma de decisiones, ¿sale? Aquí, esta imagen que vemos aquí con piedritas, esto es lo que les comentaba hace rato, que los abuelos de Estados Unidos y de Canadá, algunas tribus como los Lakotas, la siguen utilizando. Y aquí vemos los 4 puntos cardinales, el centro que es un origen, y a esto le llaman la rueda de la medicina. Si ustedes googlean ahí, ponen rueda de la medicina,
les van a aparecer muchas de estas cosas y les va a aparecer un Nahui-Olin, 4 movimientos y este punto, ¿no? Y aquí vemos un Nahui-Olin ya más específico, ¿no? Aquí, este glifo, que si lo ven, es muy parecido al yin y el yang de los orientales. Y ya hay una cromática, es decir, está el blanco, está el negro, y está ahí una combinación entre blanco y negro, ¿no? Las dos energías se juntan. Por eso les digo que esta parte dual es bien importante, porque es lo femenino, lo masculino. Venga, vaya, vamos a ponerlo así. El teot es el cigoto que se crea al unificarse el espermatozoide y el óvulo. Se crea un cigoto, una célula, y de ahí viene la parte de la segmentación o mitosis, ¿no? Que se le llama en la parte de cuando está la parte de la creación del bebé, y se van creando distintas células, es decir, de una célula se hacen dos, el ometeo, y de estas dos se crean 4, y esos son los 4. En nuestra mitología se habla que la pareja universal es Ometeot, muchos le llaman Zipactonal y Oxomoco. Oxomoco es la oquedad, la cueva, es la tierra. Y Zipactonal es la primera energía, la primera esencia es la parte solar. Tonatiuh es sol, y de ahí viene, ¿no? Esta partícula tonal es luz, es calor, es brillo, y entonces de ahí Zipactonal, donde Zipactonal es el sol. Y a eso nos muestra esa parte, Ometeo es eso, esa dualidad. Son los padres de todo, y después se crean 4 Tezcatlipocas, que son los 4 hijos, las 4 energías, los 4 puntos cardinales, donde ahorita vamos a ver donde cada punto hay una energía distinta. La siguiente, por favor, y bueno, vemos, les decía, este sistema como un sistema de toma de decisiones también, donde se fundamenta en la observación, primero que nada ya lo vimos, después en la experimentación, en la comprobación y en la práctica de los sucesos. Por eso les digo, no me crean nada, obsérvenlo, véanlo, experimentenlo, compruébenlo y después practíquenlo si les es funcional. ¿Sale? Entonces, desde ahí vemos esto que es esta parte, y esto es un método de toma de decisiones asertivas basadas en darle jerarquía a las cosas. Y pues bueno, vemos que todo lo que sucede a nuestro alrededor es producto de nuestras decisiones y como resultado de la acumulación de causas o circunstancias que vamos acumulando. Entonces, por lo que si extendemos el cómo se acumulan y cuál es el origen de estas circunstancias, podemos conducirlas a tener mejores resultados. Todo en la vida o en esta parte del Nahui-Olin Teot vemos que va a tener un origen, una causa, un hecho y después un efecto. Tenemos 4 movimientos, 4 partes, 4 esencias, ¿no? De las decisiones que vamos tomando. La siguiente, por favor, Luisa. Vemos aquí, ¿no? Que el origen de todo soy yo. Todo lo que pasa alrededor es porque yo lo genero. Yo soy esa misma energía, ese mismo Teot. Si cada situación o acción que vivo es porque yo la he construido, he decidido de manera asertiva o no, ¿no? Es esta dualidad. ¿Acepto las cosas o no las acepto? Hoy estoy aquí porque quise entrar. Y si no estoy aquí es simplemente porque no pude, no quise y ya, ¿no? Entonces es esta parte, esa dualidad de las cosas. Hasta en la parte de la computación hay un sistema de lenguaje y le llaman binario, 0 y 1 solamente, y esa parte es dual, ¿no? También, entonces, es un simple sí o un simple no, y es la dualidad en cada acto de mi vida. Ese es el origen. Las causas son los componentes, es decir, que son los mecanismos para poder obtener resultados. Siempre están basados en que sigamos un protocolo de acciones, es desarrollar una fórmula química, una receta de cocina, es un sistema. Es decir, las causas, los componentes, este sistema, ¿no? Es una receta de cocina en la cual vamos siguiendo pasos. Y para seguir estos pasos, vamos desde ahí. Y desde aquí ya hay algo bien importante, ¿no? Está lo indispensable, lo necesario, lo deseable y la excelencia. Pongan mucha atención que no hay perfección, es excelencia. ¿Sale? Entonces, para hacer algo necesito lo indispensable. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? En alguna receta, ¿qué es lo que necesito? Si yo quiero, por ejemplo, preparar un elote, ¿no? Aquí en México, estas mazorcas de maíz, un elote, ¿qué es lo indispensable que necesito? Pues obviamente la mazorca, ¿no? El elote ya sea cocido o sea asado.
pero ya listo para comer. Eso es lo indispensable. ¿Qué sería lo necesario? Pues quizás a lo mejor alguna otra cosa que le vaya a poner, ¿no? No sé si lo voy a poner con limón y sal nada más, o con mayonesa o queso. ¿Qué es lo deseable? Pues a lo mejor tener todos los elementos que le voy a poner, más aparte algunos utensilios para no mancharme las manos, para no tirar. ¿Y cuál sería la excelencia? Pues a lo mejor tener, si me mancho o algo, tener hasta algo para poder limpiarme, ¿no? Una servilleta, un recipiente en donde pueda ponerlo. Y eso es como ver todos estos puntos, ¿no? Y esas son las causas y los componentes de las cosas. Y el hecho del resultado, pues no puede variar ya que está completo. Es decir, si por ejemplo yo le echo mucha sal a ese elote, pues el resultado va a ser que me va a salir un elote salado y ya no puedo hacer nada, ¿sale? Puedo lavar, pero va a quedar ahí. Entonces, los hechos que tengamos conforme a las causas, pues viene de esta parte, ¿no? El efecto, las consecuencias, pues es aquello que generamos, es la secuencia de hechos desde nuestro origen hasta el hecho, la energía que hemos motivado en estas acciones no se detendrá y en ese momento creando la fuerza sinérgica acumulada, proporciona movimiento a todo lo que influye, la secuencia de eventos que se desarrollen desde el momento que llamamos hecho, son los efectos o consecuencias de manera perpetua. Lo que hagamos hoy, las decisiones que tomemos hoy, va a hacer lo que nos va a hacer. Las decisiones que tomaron nuestros abuelos nos han afectado hoy a nosotros, porque gracias a eso somos lo que somos, ¿no? Nuestros padres, y nuestros padres decidieron unirse, juntarse, hacer un matrimonio y tener hijos, nosotros somos el efecto, la consecuencia de esos actos. Entonces lo mismo va a pasar con nosotros si tenemos una decisión, pues es eso, ¿no? Y eso nos lo muestra esta parte, ¿no? Que hay un origen, hay una causa, un componentes, un hecho, un resultado y un efecto de las cosas. Lo siguiente, Luisa, por favor. Y bueno, aquí vemos esta parte del efecto, las consecuencias que se van desglosándose o van moviéndose de manera perpetua por el universo. Eso no va a parar, ¿no? Todo esto que les conté del origen del universo da como consecuencia, como efecto, que hoy estemos aquí, que se hayan creado todas las cosas, todos los planetas, que haya vida aquí en la Tierra y bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces, ese es el efecto de las cosas y eso es lo que tenemos que poner atención, ¿no? Que cada decisión que tomemos va a ser un efecto que vamos a tener una consecuencia. La siguiente, Luisa, por favor. Y pues bueno, aquí está más marcado esta parte en este esquema, esta parte, ¿no? Que es el origen, que es el centro, esta parte amarilla, somos nosotros, nuestras decisiones que tomamos. Después vienen estas cuatro partes del teot. Si ustedes lo ven, el origen es el teot, es la primera energía. Después se parten dos partes, una vertical, en una horizontal, en donde al unirse estas dos se forman estas cuatro energías. Lo vertical, lo horizontal es el ometeo, lo femenino, lo masculino, y después se crean los cuatro puntos. Y estos cuatro puntos pues, son las causas, los componentes, que lo traducimos así, el 52% es la parte indispensable, lo que necesitamos para hacer cualquier cosa, después el 26% que es lo necesario, el 13% que es lo deseable y el 9% que es lo excelente, para poder llegar al 100% que es el centro. Después se da el hecho, lo realizado, que es aquello que no podemos variar porque ya está completo, ¿sale? Y el efecto es el movimiento de nuestros hechos, no dividiendo nuestro origen de todo lo que fluye. Y lo vamos viendo, que todo es expansión, ¿sí se dan cuenta? Iniciamos de un centro, de un origen, y después se va expandiendo en estas cuatro partes del universo, ¿sale? Es esa segmentación del cigoto, el que se vayan haciendo distintas células, es esa mitosis, y así vamos desglosando la energía en el universo, ¿sale? Y pues mis decisiones son el origen que selecciona a una y cada causa que produce cada hecho en mi vida, el cual genera los efectos, ¿no? Y pues ganarse la salud día a día depende de las decisiones que tomemos, de los actos que hagamos cada uno de nosotros, ¿sale? Y a esto le llamamos el Macehualcopa. La siguiente, por favor, Luisa. ¿Qué es esta parte, no? El Macehualcopa es esa práctica de merecimiento, mereciendo la abundancia del universo. Eso significa Macehualcopa. Mai es mano,
C1 y Gua es general. Entonces, aquí venía una parte que le llamaban Masewali. El Masewali, pues es el merecedor, el que merece las cosas, ¿sale? Entonces, es el que pone la primera mano, el que trabaja por ello. Si nosotros queremos tener salud, tenemos que trabajar, dicen por ahí, ¿no? En un dicho aquí en México, a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, si yo no trabajo por tener una buena salud, no voy a tener una buena salud. Si yo no trabajo por tener buenas cosas, por hacer cosas constructivas, pues no voy a tener cosas constructivas. Entonces, eso es el Masehualcopa, es la aplicación del sistema, de este sistema que les he explicado del Nahuel en el concepto del merecimiento de la soberanía personal. O sea, practicando este Nahuel vamos a merecernos las cosas, ¿sale? Entonces, Masewali era aquel que trabajaba para merecerse las cosas. La siguiente, por favor, Lucia. Y de ahí, pues bueno, ya vamos a ver expresado en esto, en esta parte, en estos, pues sistemas del Nahuel esta parte, ¿no? Donde el centro, lo que ahorita comentábamos, el origen somos nosotros. El origen es el 100%, y lo vamos a ver en los puntos cardinales, ¿sale? La rosa de los vientos que nos enseñan ahora en la escuela, pues así también los abuelos veían que en cada punto había una energía distinta. Es decir, el 52%, lo indispensable para la vida, se encontraba en la parte oriente. En la parte del este, muchos le conocen, ¿no? Aquí en México se le llamaba oriente, que es donde sale el sol. Y es de ahí que nosotros seamos hijos del sol, porque seguíamos al sol, ¿no? Nuestras culturas eran llamadas así hijos del sol, del maíz, porque seguíamos esta parte donde nacía el sol. Y el luz, el brillo, ¿no? La luz, el brillo, y es el oriente. Cuando llegan los españoles vienen en sus brújulas buscando el norte magnético. Entonces, aquí en México tenemos una palabra que cuando estamos perdidos, que no sabemos ni para dónde ir, decimos estamos norteados, porque pues nosotros entendíamos esta parte de que los europeos venían muy con una cultura bien distinta a la de nosotros, lo que les explicaba de la cruz, ¿no? Que no viene equidistante, que viene arriba y viene todas estas cosas. Entonces, aquí en México, cuando estamos bien, dicen, ¿no? Déjame, me oriento primero, ¿no? Nos vamos a orientar. Entonces es ver el sol, donde sale. Esa es la parte indispensable. Después el 26% viene en la parte roja, ¿no? En este círculo rojo que en el universo representa el poniente o el oeste para algunos, que es donde se oculta el sol. ¿Por qué estas coloraciones? Viene la parte de la cromática que les decía, que es esto, ¿no? El blanco representa la luz del alba, el primer rayo del sol cuando sale y hace esta franjita blanca, ese es el alba, ¿no? Que le llaman, y es eso es lo que representa, ¿no? Esa luz, ese primer brillo. Y el rojo en el poniente representa también pues la parte del color o la cromática de los atardeceres, que son estos atardeceres de manera rojiza o anaranjada, ¿no? En estos tonos. Y bueno, es el 26%, es lo necesario. Y cada uno de estos puntos vamos a ir viéndolos en las distintas charlas que vayamos viendo, que lo vamos a estar dando cada 15 días, es decir, de este martes en 15 días vamos a dar otra y vamos a ver cada uno de estos, ¿sale? Donde vamos a ver esta parte blanca, qué nos enseña, qué hay, más allá del punto cardinal, hay muchas otras cosas, ¿no? Que nos van a servir, como les digo, no solamente para la salud, sino para encontrar hasta toma de decisiones en nuestra vida. El sur es la parte más cercana a nuestro Ecuador, desde el punto aquí en México, ¿no? Si nos vamos a la parte sur de nuestro continente americano, pues la parte sur no sería el Ecuador, ¿sale? Entonces, eso lo tenemos que también ver, ¿no? Lo vemos, como les digo, nos centramos en las culturas de aquí de México, de la náhuatl. Entonces, el sur es más hacia el Ecuador y nosotros vemos que el movimiento del sol es de izquierda a derecha, del oriente a poniente, pero hacia la parte izquierda. Entonces, para nosotros representa también la parte deseable, el 13%, y representa, pues también esta parte de fluir del sol, ¿sale? Como les digo, siempre vamos a seguir el movimiento del sol nosotros como culturas. Y después viene la parte del norte o la parte oscura.
Esta parte del sur también tiene que ver con la parte de las energías del agua, ¿sale? Lo vamos a ir desglosando, como les digo, en cada una de las partes que veamos, pero también por eso tiene esta cromática de color azul. El negro tiene esta cromática por la parte que está más hacia el norte, es decir, el polo norte de aquí de nosotros está hacia Estados Unidos, hacia Canadá. ¿Qué hay en Estados Unidos, en Canadá? Hay más sombra, es decir, no pega tan fuerte el sol y por eso hay, hay nieve. Ajá, hay lugares en donde está como Alaska, donde hay nieve, donde está esta parte, y para nosotros las sombras pues también tiene que ver con la parte oscura, ¿sale? Entonces, y ese es nuestro 9%, es nuestra parte excelente, y este conjunto del 52, 26, 13, 9% nos da el 100%, que es el origen, que es la salud. La siguiente, por favor, Luisa. Y pues vemos aquí, ¿no? Ya expresado a grandes rasgos lo que vamos a ir viendo, que también cada uno de estos puntos representa cosas distintas, no solamente partes de la naturaleza o del cosmos, sino que ya en nosotros representa la parte blanca, representa nuestro cuerpo físico, carne, huesos, sistemas, órganos, células. Ajá. Representa la parte natural, que representa la cuestión como la respiración, que es una manera natural de vivir, y es el 52% para la vida es la respiración. Nosotros podemos dejar de tomar agua, de comer, de descansar durante horas, incluso días, pero no podemos dejar de respirar ni siquiera por 5 minutos, ¿no? Las personas más educadas en esta parte, como los buzos, creo que el récord está por ahí en 18 minutos, pero no podemos dejar de respirar mucho tiempo. Entonces eso es lo indispensable para la vida. Y es la parte blanca, la parte física, natural de las cosas, como la parte de tener hambre, de querer ir al baño, es una parte física de nuestro cuerpo. La respiración no nos ponemos a pensar si voy a inhalar, voy a exhalar, cuántas veces lo hago, de qué manera lo hago, simplemente puedo estar hablando y respirando. Mi cuerpo lo hace de manera natural, ¿sale? Son los ciclos de la vida y la muerte, es lo más natural. Nacemos y lo que tenemos ganado es la muerte. Vivimos para morir. Entonces eso va a pasar, ¿no? Entonces eso es lo natural, lo físico. La parte roja tiene que ver con la parte mental, nuestra parte de la cabeza, la parte eléctrica. Tiene que ver también el color rojo con nuestra parte instintiva, con nuestra parte más como que nos conecta con la parte animal, ¿sale? Y tiene que ver con el descanso, y les digo, esto lo vamos a ir viendo más a grandes rasgos y vamos a retomar estas partes. Solamente ahorita les explico un poquito para que vayan entendiendo más cómo vamos a aplicar este sistema en nosotros, en nuestra vida, ¿sale? Para que vean que esto es funcional, no solamente es cultura general, sino que es un sistema que vamos a ocupar a lo largo de nuestra vida, si lo sabemos llevar. La parte azul tiene que ver con la parte emocional, nuestra parte química, que es ¿por qué emocional? Porque si yo tengo una emoción, pongamos miedo, si este miedo yo segrego cortisol, voy a quedarme pasmado, no voy a correr ni voy a hacer nada. Pero si segrego adrenalina, que es un químico, voy a salir corriendo de ese impacto. Entonces, tiene que ver con nuestra parte emocional, la parte química, ¿sale? De nosotros. Y tiene que ver con la voluntad y la parte de la hidratación. Por eso también aquí vemos esta parte cromática azul que tiene que ver con la parte del color azul, la parte del agua, y el agua representa también nuestras emociones, ¿sale? Aquí en México hay un dicho que dicen, cuando estamos muy iracundos, decimos, a ver, calma tus aguas, tranquiliza las aguas, vamos a dejar que se calmen las aguas y después vamos a dar una decisión, ¿no? Entonces es esto. Y viene la parte después, en la parte negra, la parte bioelectromagnética. Podemos llamarle espiritual, energética o álmica, ¿no? También lo pueden ocupar en varios puntos, pero para nosotros es un campo bioelectromagnético, es donde se junta la parte mental, la parte química y la parte física o de movimiento, ¿sale? Este 9% es nuestra parte consciente, lo que hace que todo lo demás se mueva, aunque sea el menor porcentaje, es lo más importante para todo lo demás. Y representa también la parte de la alimentación. Hoy vivimos o trabajamos para comer y trabajamos para poder alimentarnos, ¿no? Para poder comprar el alimento. Y nos vamos a dar cuenta que la parte de la alimentación para nosotros
es en este sistema es lo menos importante, ¿sale? Entonces, pero vamos a ir desglosando cada uno de estos puntos y solamente les doy este adelanto donde vamos a ver la respiración, el descanso, la hidratación y la alimentación de una manera también de este sistema de 4 puntos llamado Nahui Olimteot, donde lo vamos a poder llevar a nuestra vida. Y ya para terminar, la última diapositiva, Luisa, por favor, donde decimos, ¿no? Que mis decisiones son el origen que selecciona y une cada causa, que produce esas causas que tenemos, producen cada hecho en mi vida, el cual genera los efectos que me seguirán a través del tiempo y la distancia. Lo que les comentaba, ¿no? Que esas decisiones que tomaron, por ejemplo, nuestros padres, el hecho o el efecto es que nosotros estemos hoy aquí. Y ese es todo el código genético, ¿no? Que se habla hoy, de lo que traemos arrastrando de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y que si no frenamos estas decisiones o estas partes, no limpiamos parte de estas costumbres que llevamos, pues las decisiones que yo tome seguirán afectando en el tiempo y la distancia a mis generaciones descendentes, ¿sale? Entonces, es este punto, ¿no? Donde este sistema nos sirve para esto, para poder ir cambiando todas nuestras formas y costumbres, nuestras prácticas, en una parte más sana para nosotros, que es un equilibrio con nosotros mismos primero, que es el origen de todo somos nosotros, y después con nuestro entorno. Nuestro entorno puede ser primero individual, después con nuestra familia, y vamos haciendo con las personas de nuestro trabajo, con nuestros conocidos, y vamos haciendo esta parte, ¿no? Y eso es la energía del Tloquen-Nahuatl, lo que nos unifica al final de cuentas. Entonces, pues bueno, creo que me extendí un poquito más de lo que queríamos, pero ahorita es bien importante, ¿no? Porque estas son las bases. Si no entendemos estas bases, desde dónde viene este sistema, pues no vamos a entender, porque vemos, si no les explico esto desde el origen, no vamos a entender por qué tiene que ver con los puntos cardinales, por qué tiene que ver con el cosmos, ¿no? Bueno, pues porque viene desde el origen, desde el cosmos, desde la teoría del Big Bang, que le llaman los científicos, desde ahí vemos el origen del universo, cómo lo veían nuestros ancestros, de nuestros pueblos, de nuestras culturas en el México antiguo, ¿no? Entonces, pues, esta sería mi presentación el día de hoy. La siguiente vamos a ver la parte de la respiración solamente, la parte blanca, la parte física, y después vamos a ir ya después en las otras tocando los demás temas. Entonces, pues, les agradezco muchísimo, muchas gracias, Luisa. Si hay algún tiempo para preguntas, respuestas, o para algo que tú quieras comentar, pues adelante. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Pues más bien a ver si ellos tienen alguna pregunta o duda, Eric, que pueden abrir su micro y preguntar, o si quieren escribirlo en el chat, lo que prefieran. Pues no veo aquí preguntas en el chat ni que abran sus micros, Eric. Aquí hay en el chat. Laura dice clarísimo, gracias, Eric. Sí. Muchas gracias, Laura. Te agradezco mucho. Ella es una persona de Argentina que nos acompaña, compañera de muchas cosas. Entonces, te agradezco mucho que se hayan conectado a todos y pues, pues no sé si hay alguna otra pregunta, Luisa. Por mi Ahí, parte, muchas gracias. Yo creo que ya con esto es lo general, ya que vayamos viendo lo más detalle, pues le iremos haciendo las conexiones y pues ahí sí saldrán más dudas. Gracias. Buenas noches. gracias. Muchas Buenas noches. gracias. Sí, así es. Sí, 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 va a salir más información y nos vamos a quedar con muchas más dudas, que esa es parte, ¿no? Que les decía, en generar esas dudas y es bien bueno. Nosotros siempre decimos, ¿no? Cuando no hay dudas, es o se entendió todo o no se entendió nada. Yo espero que se Aquí, haya entendido todo muy bien, ¿no? y aquí Margarita López Cruz dice gracias. Muy bien, muchas gracias también a ella.
Dice, muy Saludos. interesante. Sí, Sí. Eric, muchísimas gracias. Y pues ahí les mandamos el acceso para dentro de 15 días continuar aprendiendo sobre nuestra eh, medicina tradicional mexicana. Aquí Mari dice muchas gracias. Gracias, gracias también a ella. Un saludo. Sí. Bueno, Eric, pues buenas noches, muchas gracias para todos y seguimos aquí aprendiendo. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.